Buenas noches, estamos en directo aquí en Mírame Televisión en Canarias al día. Son las 9:04 y es la hora de saludar a Óscar Martín, compañero periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, tenemos muchísimos asuntos de actualidad, Óscar, para tratar en este programa, pero vamos a empezar, lógicamente, por ese aluvión de noticias que nos siguen llegando en torno a la investigación del llamado caso Koldo, la compra de mascarillas por parte del gobierno de Canarias por más de 12 millones de euros a la trama encabezada por el ex asesor del exministro Ábalos. La última noticia, la más importante, la decisión de la Fiscalía Europea, y lo están viendo, lo recogían todos los rotativos, de abrir una investigación sobre la venta de mascarillas de la trama de Koldo a Canarias y Baleares. Hoy la presidenta del Congreso, Armengol, incluso ha tenido que dar explicaciones por este asunto. El organismo explica que se va a investigar las operaciones millonarias por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias sobre la compra millonaria de mascarillas a soluciones de gestión y apoyo a empresas, una de las sociedades claves de este caso. Sobre esta situación, insisto, se están produciendo declaraciones. Torres también, el ministro Torres, expresidente de Canarias, ha hablado hoy sobre el caso Mascarilla, sobre esta derivación de la trama Koldo en Canarias, pero también ha hablado el presidente del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, que le ha pedido responsabilidades, como está siendo habitual en todos los dirigentes del Partido Popular, al Partido Socialista. Bueno, creo que el Partido Socialista colocó el listón en cuanto habló de moción de censura por casos de supuesta corrupción, que luego ya ustedes saben cómo han quedado. Por lo tanto, si ellos son los que han exigido responsabilidad política, aún no habiendo responsabilidad jurídica, creo que tienen que asumir el mismo listón que han puesto en aquel momento. Y creo que cuando uno inicia el tú más, pasan estas cosas. Y ahora es el momento de que el Partido Socialista, sin crear cortinas de humo, que ya lo está intentando y lo ha intentado por 3 veces, debería de asumir las responsabilidades que exigió en su momento. Y esa es mi opinión al respecto. Creo que este es el momento de que se asuman responsabilidades, tanto por lo sucedido en Baleares como por lo sucedido en Canarias. Fíjese usted que más del 80% de los gastos que se produjeron en aquel momento en material sanitario, pues hoy están siendo investigados en nuestra tierra. Y es una pena abrir portadas, ser titular de supuesta corrupción en una tierra como la nuestra, que merecería hablar de ella por su clima, por su bienestar, por su turismo, porque somos únicas e incomparables, ¿no? Pocas veces, Óscar, he visto a Manuel Domínguez con una actitud tan ofensiva, ofensiva en el sentido de al ataque, como la que está teniendo. Suele ser una persona mucho más calmada, pero yo creo que es un poco la estrategia de comunicación del Partido Popular a nivel nacional, y no es para menos, teniendo en cuenta los datos que se están conociendo sobre este caso Koldo. Sí, en este caso va intensificando su discurso. Es verdad que ha dicho también durante las últimas horas, durante los últimos días, que de momento no van a pedir responsabilidades, por lo menos no van a pedir la dimisión de Torres, expresidente canario, esperando a ver un poco cómo avanza esa investigación. Y por otro lado, como has dicho, Ángel Víctor Torres, esta misma tarde, el expresidente canario, ahora ministro del Partido Socialista, en una visita a Granada, bueno, se le ha preguntado, porque desde luego están centradas las miradas en el señor Torres. Ha dicho que, bueno, que va a colaborar, es lo que ha estado diciendo durante las últimas semanas, con la justicia tras esa investigación de la Fiscalía Europea Canaria. Bueno, pues ha dicho que los materiales sanitarios llegaron al Servicio Canario de Salud y fueron enviados a los técnicos encargados, ha dicho Torres, de la validación de si eran apropiados. También ha explicado que se pagaron después de recibirse los que estaban adecuados, y los que no tuvieron que cambiarse y se pagaron una vez que se vio que eran los adecuados, siempre con los informes técnicos y jurídicos pertinentes. Ha lamentado también el expresidente canario que haya mucha interpretación e intentos de sacar un rédito político por parte de algunos, especialmente se dirigía en este caso al Partido Popular. Bueno, en cualquier caso, insisto, también es lógica la posición que está manteniendo el Partido Popular. Todo esto, además, en Canarias, a una semana de que se celebre el debate del Estado de la Nacionalidad. A nadie se le escapa que, aunque es un debate en el que principalmente tienen que exigirse y rendir cuentas por parte del actual gobierno, el caso Koldo y todo lo que está ocurriendo en torno a las mascarillas va a estar muy presente seguramente en ese debate, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Popular y Coalición Canaria han planteado una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias sobre la gestión de las mascarillas durante la pandemia por parte del Ejecutivo Autonómico. Nosotros, como saben, en todos los programas estamos haciendo rondas de preguntas a los representantes parlamentarios para hablar
cómo van a afrontar esa comisión de investigación. Lo hemos hecho ya con Partido Popular, con Coalición Canaria, hoy lo vamos a hacer con Nueva Canarias, Bloque Canarista, y el jueves esperamos, si no hay contratiempo, de que nos atienda también Chano Franquis, el portavoz parlamentario del Partido Socialista. Así que hoy, a esta hora de la noche, vamos a saludar a Esther González, que es portavoz adjunta de Nueva Canarias, Bloque Canarista, en el Parlamento Autonómico. Esther, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches a ustedes y encantada de atenderlos cada vez que lo pidan, vamos, sin ningún problema. ¿Cuál es la posición de su grupo parlamentario ante esa comisión de investigación que han planteado Coalición Canaria y Partido Popular? Vamos a ver, nosotros por supuesto vamos a apoyar esa comisión de investigación, entre otras cosas, porque bueno, es una comisión que va a apoyar todo el mundo y no tiene sentido. Nosotros no somos partidarios, no de esta comisión de investigación, de ninguna comisión de investigación, no lo fuimos partidarios o no fuimos partidarios cuando se planteaba la del caso Grúa, no votamos que no cuando hace, no sé, un año o por ahí también el partido Coalición Canaria y el partido socialista, perdón, el Partido Popular pedía una comisión por el caso Mascarilla, porque entendemos que lo que está judicializado está judicializado. Nosotros no nos consideramos y no nos erigimos en jueces. El planteamiento del escarnio o de ese juicio público paralelo, no creemos que ayude en nada, ni por supuesto ayude a la justicia, y realmente yo tengo que decir que hay casos, muchos casos que conozco. Carmelo Padrón, por ejemplo, que estuvo 14 años, le destrozaron la vida política, profesional, personal, familiar, para que luego 14 años más tarde saliera absuelto. Entonces, en ese sentido, nosotros preferimos que las cosas que están judicializadas sean la justicia, que con tranquilidad y sin demasiado ruido más allá del estrictamente necesario, bueno, pues actúe en consecuencia. Y por supuesto, quien ha hecho algo ilegal, irregular o se ha lucrado ilegalmente con este caso o con cualquier otro, por supuesto que lo tiene que pagar. Esther, más allá de las responsabilidades penales, por supuesto judiciales, que se están dirimiendo, ¿no creen ustedes que tiene que haber también más explicaciones políticas y transparencia de cómo fue la gestión de cara a los ciudadanos? Sí, vamos a ver, a mí me parece bien que haya transparencia. Lo que pasa es que tenemos que situarnos en un contexto que no es el contexto ni actual ni normal. Estamos en una época que podemos hablar de guerra. Teníamos en un momento donde recuerdo, por ejemplo, que el Estado se hizo cargo, o sea, dijo que ellos se hacían cargo de la compra de todo, la centralizaban, y en los 15 días vieron que no podían y se los lanzaron a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se vieron buscando por todos lados, porque es que la gente se estaba muriendo, los sanitarios estaban enfermando, con lo cual no podían atender a aquellos pacientes que estaban, recordemos que además fue la parte del COVID más virulenta y más mortífera. Y yo que recuerdo, personalmente yo recuerdo, el día, nos confinaron el 14, a mí el 17 me metieron en el quirófano, fue la última vez que abrieron el quirófano, y para buscar una mascarilla, porque en el Negrín se las daban de las quirúrgicas, a mí me costó una mascarilla de una FFP2, que ni siquiera era FFP2, sino una K95, 7 euros, ¿no? Entonces, en aquel momento yo creo que había un tema principal, que era buscar medidas de protección. Y la realidad es que las empresas que se dedicaban al sector sanitario no tenían material. Esa era una realidad. Y allí lo que imperaba era alguien que tuviera contactos con China o con los países que sí tenían pues ese material de protección. Lo que quiero decir es era un momento distinto, no es el momento actual. Yo he oído por ahí las empresas, empresas varias, no cumplían con la solvencia técnica. A mí me gustaría saber si alguien se ha leído el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es el que determina cómo se tramita una compra con una declaración de emergencia, y no tiene que tener ni solvencia técnica. Es más, ni siquiera la administración tiene que tener dinero para comprar a dedo, por decirlo de alguna manera, es aquello que necesita. Entonces, lo que me preocupa en un sentido es que es fácil ahora,
con el tiempo y en periodos de normalidad, ponerte a criticar aquello que estaba ocurriendo en un periodo, en un momento donde era la guerra, vamos, algo que no conocíamos, inusitado y sospechado, y que no contábamos con nada. Entonces, yo lo que digo es por eso hay que poner las cosas en su sitio, efectivo, o sea, obviamente si alguien ha metido la mano en donde no tenía que haberla metido, se tiene que parar. Ahora, pretender que la situación en aquel momento se hiciera como si fuera un procedimiento normal, en unas condiciones normales, al día de hoy, eso sí que no me parece razonable. Siendo razonable un poco la explicación que usted da, de que era una situación excepcional y por tanto se tomaron medidas excepcionales, ¿a ustedes les parece coherente que una persona que es un asesor de un ministro se acabe convirtiendo en un intermediario, en la persona que acaba consiguiendo pues esos contratos y gestionando, por supuesto, lucrándose con esas operaciones? ¿Eso les parece razonable? No, en absoluto. No. Eso no nos parece en absoluto normal, para nada. Es verdad que en aquel momento, a todos lados, porque es que al Parlamento incluso nos llegó, o sea, de gente que llamaba, mira, que tengo contactos o que tengo posibilidades de conseguir mascarillas o conseguir... y entonces yo me imagino, y eso es un planteamiento que tengo, que en el caso del gobierno, de sanidad, pero no de sanidad, de puertos, de los colegios, de todo, o sea, de todos los servicios públicos, bueno, pues estuvieran a quien les diera, mira, por aquí ya puedes ir o por allá puedes ir. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que un señor como este señor Koldo, un asesor de un ministro, se haya dedicado a hacer negocios él y su compañero a cuenta de eso. Eso no me parece lógico, no me parece ético, no me parece moral y legal también. Óscar. Ya, ¿a usted le sorprendió la información? Hay una información, señora González, que publica hoy el Grupo Ibérico, el diario La Provincia y el periódico El Día, donde al parecer que en esa época se creó un comité o 3 comités en la sombra, así lo han calificado, insisto, el Grupo Ibérico, donde parece ser que no tenía ningún tipo de capacidad jurídica, ninguna cobertura de decisión, pero que a través de ese comité se tomaban las decisiones. No sé si pudo leer esa información. ¿Le sorprende? ¿Tiene algún tipo de dato que nos pueda aportar sobre eso? O sea, sí leí la información y sí me sorprendió porque sí sé que eso no es cierto. Yo no estaba en el gobierno, por supuesto, estaba en el Parlamento, era vicepresidenta del Parlamento, pero sí que manteníamos un continuo y permanente contacto con el gobierno, con el presidente, con el vicepresidente, con el consejero de Sanidad y con el consejero de Administración. Y eso no es cierto. Vamos a ver. Las decisiones se tomaban en el gobierno de Canarias. Había un comité de crisis, vamos a llamarlo, que estaba formado pues por el presidente del gobierno, el vicepresidente, el consejero de Sanidad, el consejero de Administración Pública, me parece que me falta alguien, pero algún consejero más, algún miembro más del gobierno, de Educación y Turismo creo que también estaba, que era el que tomaba o el que comentaba, hablaba de las decisiones que después el Consejo de Gobierno aprobaba. Y por otra parte, había un comité de asesores. No, llámese Beatriz Valcárcel, llámese los 2 rectores de las universidades, Sierra y Serra, estaba Conrado Domínguez, ahora no me acuerdo si había alguien más, pero eran como 5 o 6, que previo al Consejo de Gobierno y previo a la reunión que tenían del gabinete de crisis, bueno, pues ellos eran los que asesoraban de, oiga, cuidado, esto puede ir por ahí, hay que cerrar, o sería conveniente pues cerrar los quirófanos, por poner un ejemplo, hay que cerrar pues los aeropuertos, o sea, ese asesoramiento que se le daba a ese gabinete de crisis que después el Consejo de Gobierno, en lo que entendía que debía ser, aprobaba. Con lo cual, lo de los otros, porque creo que había como, hoy la provincia hablaba como de 4. El conocimiento que yo tengo y que no es errado porque estábamos en contacto permanente en la mesa del Parlamento con el gobierno, eran esos 2 comités, pero que no eran unos órganos institucionales. Quien tomaba las decisiones era el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, el Consejo de Gobierno de Canarias, vamos.
Dígame una cosa, usted forma parte de Nueva Canarias, en este caso fue vicepresidenta del Parlamento. Nueva Canarias estaba en el Pacto de las Flores, junto a la agrupación socialista Gomera, junto al Partido Socialista y Podemos. De hecho, su jefe de fila, su presidente del partido, Román Rodríguez, fue el vicepresidente y consejero de Hacienda. Dígame una cosa, señora González, ¿ustedes en su momento estuvieron de acuerdo? ¿Les gustó la decisión? Dígame la verdad, sea sincera, que el Partido Socialista nombrara a Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud, si es que lo nombró el Partido Socialista. Vamos a ver, la situación de sanidad en la legislatura pasada fue un poco extraña. Por supuesto que lo nombró el Partido Socialista porque era una consejería del Partido Socialista. Había entrado Telecruz, estaba con Blanca Santana, me parece. Bueno, en el momento que cesa la Telecruz, pasa provisionalmente a ser Julio Pérez con Antonio Olivera, y cuando entra Blas, se trae a Paso, y Paso... yo creo que pasó 5 meses o 4 meses, decide irse porque el Servicio Canario de Salud no es, y la gerencia del Servicio Canario de Salud no es soplar y hacer botella. Y entonces decidieron nombrar a Conrado. Conrado había sido el gerente del Servicio Canario de Salud en la época, bueno, en el gobierno anterior con Baltar, y además en aquel momento era el secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas. La decisión... obviamente fue el Partido Socialista que lo propuso, porque la consejería del Partido Socialista, fue el consejero de Sanidad quien lo propuso, y el Consejo de Gobierno pues lo aceptó. ¿Conoce, señora González, quién va a presidir, quién va a estar al frente de esa comisión de investigación en el Parlamento? No tengo ni idea. O sea, la comisión de investigación, cuando se crea en la propia comisión, bueno, pues se negociará quién va a tener la presidencia. Es la verdad que la primera comisión de investigación, que yo por lo menos en los 8 años y pico que llevo en el Parlamento, se ha dado, me imagino que la mayoría determinará quién va a ocupar la mesa, ¿no? Quién va a hacer la presidencia, la secretaría y la vicepresidencia, pero sinceramente en este momento no tengo ningún tipo de información al respecto. Esther, es que... Y creo que, bueno, no sé si en algún círculo está hablado, pero vamos, los diputados no lo conocen. Esther, me he quedado dándole vueltas un poco a la respuesta que le daba a la pregunta de Óscar Martín. Entiendo, por tanto, que ustedes desde Nueva Canarias no conocían la existencia de ese comité en la sombra, como lo ha llamado el periódico La Provincia, a que se refiere la propia agencia tributaria en uno de esos informes. ¿No les parece un acto de deslealtad? ¿Le han pedido explicaciones al Partido Socialista por el hecho de que en un momento tan importante, formando parte del mismo gobierno, se les ocultara la existencia de ese comité? Yo es que, vamos a ver, yo no he hablado, o sea, yo lo he visto hoy y desde luego no he hablado con el Partido Socialista para preguntarle, pero de verdad yo pongo en duda, lo que yo sé, lo que sabía, lo que he conocido todo el tiempo y lo que estaba, era ese comité, ese gabinete de crisis que formaba el gobierno con una serie de consejeros, no con todos, no los 10 consejeros y el presidente, y luego ese comité asesor, pero que además, no porque lo supiera yo, lo sabía, o sea, salía el Víctor cada vez que había un consejo de gobierno diciendo que se había reunido con el comité asesor y todo lo demás. Esos subcomités, que es que además tampoco tengo ni idea realmente qué es lo que hacían, cuál es el planteamiento de esos comités, pero vamos, no tengo conocimiento en absoluto del tema, no he podido hoy preguntar, pero sinceramente tengo mis serias dudas de que esos subcomités, que no se tiran 4 o algo así, o 3, existieran. Pues Esther González, muchísimas gracias por habernos atendido. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra la próxima semana en ese debate del Estado de la Nacionalidad. Le voy a pedir brevemente, tiene que ser muy breve, que evalúe al actual Gobierno de Canarias, que le ponga una nota. ¿Qué nota le pondría al actual Gobierno de Canarias en lo que llevamos de legislatura? No, pues no le vamos a poner por nota porque se ha perdido el sonido.
pero me pareció decir que usted que creo que decía que iba a suspender al Gobierno de Canarias, Nueva Canarias, en el próximo pleno del debate del Estado de la Nacionalidad. Una pena, justo se ha ido el sonido en ese momento con esa conexión de videollamada, Óscar, pero quizás lo más destacado de toda la intervención de Esther González es clave a la pregunta que tú hacías, el desconocimiento por parte de los socios de gobierno del Partido Socialista de la asistencia de esos comités en la sombra, que al final eran los que, según la agencia tributaria, según la agencia tributaria, eran los que tomaban las decisiones. Sí, y además teniendo en cuenta, como por eso yo lo ponía sobre la mesa, se lo recordaba la propia Esther González, que su jefe de filas, Román Rodríguez, el líder de Nueva Canarias, era el vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda de la comunidad autónoma. En cualquier caso, yo creo que es significativo el desconocimiento, insisto, según dice la propia González, sobre lo que publica el Grupo Ibérico. Hay que decir también, esperemos escuchar, esperemos que nos atienda, porque creo que es importante, en aras de la buena transparencia, que el próximo jueves, en este caso Sebastián Franqui, también que formó parte del gobierno de Torres, mano derecha de Ángel Víctor Torres y actual portavoz del grupo parlamentario, de explicaciones, insisto, sobre este asunto. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar a Esther González, porque no vayan a pensar ustedes que esto ha sido un episodio de censura como el que vivimos la semana pasada en un programa de la Radio Televisión Canaria. Permítanme la broma, lo cierto es que fue un fallo técnico. Esther González, bienvenida de nuevo. Volvemos a la pregunta rápidamente. ¿Qué nota le ponen al Gobierno de Canarias en lo que llevamos de legislatura, ya pensando un poco en el debate del Estado de la Nacionalidad de la próxima semana? Bueno, pues sí, un debate no sé si te perdió. Yo los oigo, pero ahora me veo doble. ¿Me estás escuchando? Sí, te estamos escuchando y te vemos bien, Esther. Perfecto, porque es que no veía, no me estaba viendo sino a mí. No te preocupes, son cosas del directo. El debate del Estado, en realidad, yo creo que podrá tener cierto interés, pero me da la impresión que va a basarse o va a tener mucho de todo este lío y esta maralla, lo cual me da tristeza, porque el debate de la nacionalidad es para lo que es, y temo que se va a ver enturbiado mucho tiempo y muy marcado por este tema, que es un tema coyuntural, insisto, que está judicializado, que habrá un comité de una comisión de investigación. No debería empañar el debate, pero temo que lo pueda empañar. Te preguntaba por la nota que le pone al Gobierno de Canarias. No te oigo bien. La nota que le pone al Gobierno de Canarias, si lo tuviera que evaluar en esto. Sí, vale. Te decía que que son 8 meses, que yo creo que hay cosas que no me gustan de las que están haciendo, pero bueno, hay otras que sí, y yo, para ser generosa, les voy a poner un 5. Mira, le pone un aprobado raspado. Yo pensaba que le iba a suspender, así que bueno, un aprobado raspado para el Gobierno. Dentro de 4 o 5 meses me pregunta y te puedo dar una nota más fiable. De cara al próximo debate volvemos a ponerle nota al Gobierno de Canarias. Esther González, de verdad, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias. Hay que decir, David, que hoy a los compañeros de la cadena SER en Canarias, Nira Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista, se le ha preguntado sobre esta nueva ramificación o esta presunta o supuesta implicación, caso Koldo, en este caso con Canarias. Saben también que con Baleares, ya saben que el expresidente era el actual ministro, el señor Torres. Ha dicho, he podido escuchar o ver lo que ha dicho la Nira Fierro, que es la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias, una mujer de la máxima confianza de Torres, que se recibían propuestas de todos lados, de empresarios, incluso de partidos políticos, que enviaban propuestas y que todas actuaban de buena fe, teniendo en cuenta la situación de emergencia que estaba viviendo Canarias en ese momento por la pandemia. Parece que se le preguntó además también por el papel que ha podido jugar Antonio Olivera, que es el actual jefe de gabinete de Torres. Fue de manera transitoria director del Servicio Canario de Salud. En aquella época, de manera transitoria también, Julio Pérez era el consejero de Sanidad, y parece que ha dicho la propia Nira Fierro que recibió una propuesta de un empresario a su correo, que no dio nombre, al parecer lo dijo la propia Nira Fierro, que luego reenvió directamente al área de recursos humanos del Servicio Canario de Salud, y que no solamente recibían propuestas de empresarios, sino también de dirigentes políticos que enviaban referencias de empresas, decía, insisto, Nira Fierro, los compañeros de la cadena SER. Bueno, la cosa pinta mal, veremos. Ahora eso sí que está en manos de la Fiscalía Europea hasta dónde llega. Recordemos que la Fiscalía Europea ya está investigando esos contratos bajo sospecha también por esos 4 millones de ese fraude de las mascarillas, ese primer caso mascarillas, que también el Gobierno de Canarias está intentando recuperar ese dinero. Recuerden que el Gobierno de Canarias se considera víctima de esa presunta estafa, pero también recuerden que uno de los principales investigados es el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Bueno, continuamos, cambiamos de asunto, vamos a hablar de... Bueno, ya hay sustituta
para la directora de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias. Recuerden que le contábamos la semana pasada que Sandra Rodríguez ha sido condenada, la que hasta ahora era directora de este área dependiente de la Consejería de Bienestar Social, ha tenido que dimitir forzada por una sentencia que la condena a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por colocar, por enchufar a una persona afín en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz cuando ella era concejala de Hacienda. Bien, ya es sustituta y lo veíamos también en los diferentes medios de comunicación. Juana de la Rosa será la nueva directora de Protección a la Infancia de Canarias tras la dimisión de su antecesora condenada por prevaricación. El Consejo de Gobierno, que se celebró ayer lunes, anunció el nombramiento tras acordar el cese ya oficial de Sandra Rodríguez de Coalición Canaria. Sí, Juana de la Rosa, que pertenece a Coalición Canaria en la isla de Tenerife, organización a la que pertenecía o pertenece, sigue perteneciendo Sandra Rodríguez. Lo digo porque Juana de la Rosa es bien conocida en el Cabildo Insular de Tenerife porque en el anterior mandato estuvo en el grupo de Coalición Canaria en la oposición y en este caso, bueno, pues anteriormente fue responsable del área de voluntariado y promoción de la inclusión social en el Cabildo Insular de Tenerife, insisto, por eso es bien conocida en la máxima institución de la isla de Tenerife. En cualquier caso, a mí algún que otro trabajador de la Dirección General del Menor, de la Infancia y la Familia de la Comunidad Autónoma me trasladaba hoy incluso, bueno, pues que ya la malla era un clamor, era un voz populi, ya se esperaban algunos trabajadores, entiendo, yo digo, me podía hablar con alguno que otro, insisto, de esta Dirección General, que algo podía ocurrir, algo le podía ocurrir a Sandra Rodríguez porque sabían el antecedente o sabían que la justicia estaba detrás, en este caso, de la propia Sandra Rodríguez. ¿Qué esperan ahora? Me decía, insisto, concretamente una trabajadora que, bueno, que los que esperaban, teniendo en cuenta que es una dirección general muy complicada, muy difícil, con muchos problemas, esperaban que ya estuviese en funcionamiento, que empezase a funcionar ya al 100% directamente con los problemas de la Dirección General de Menor y de la Familia, insisto, la que han nombrado, la que nombraban ayer de manera oficial, Juana de la Rosa, que está al frente ahora de la Dirección General. La gran pregunta que mucha gente se hace es cómo es posible que el Gobierno de Canarias corriese el riesgo de nombrar a Sandra Rodríguez como directora general sabiendo que iba a tener un juicio pendiente, pero claro, también es verdad que no es el único alto cargo del Gobierno que está en esa situación, porque Manuel Miranda, nada más y nada menos que el consejero de Política Territorial de Canarias, también tiene un juicio oral abierto por su gestión en la empresa de abastecimiento de aguas del Cabildo de Fuerteventura y claro, parece ser que para Coalición Canaria, pues aunque evidentemente hay un riesgo, pues no le supone un problema. Ya, son decisiones arriesgadas. Yo lo contaba el otro día, ¿no? Que había sido una decisión muy arriesgada de Coalición Canaria el hecho en este caso de haber nombrado a Sandra Rodríguez al frente de esa Dirección General. Dirección General que en este momento tiene un papel importante. Sin duda. Porque estamos hablando de la Dirección General del Menor. Dependen los centros tutelados de los menores migrantes no acompañados, aparte en este caso de ese proceso complicado de identificación conjuntamente con la Fiscalía para identificar quiénes son menores o no, aquellas personas que vienen en embarcaciones a las costas canarias y teniendo en cuenta además en estos momentos el proceso, aunque evidentemente, bueno, ahí está la consejera Candelaria Delgado, de traslado, de derivaciones y la aplicación, la aprobación de la nueva ley, esa iniciativa legislativa para tratar de, bueno, pues que se aceleren esas derivaciones de los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, sobre todo aquellas insolidarias. En estos momentos hay 5.500 menores migrantes en esta comunidad autónoma. Por eso decía yo que era una responsabilidad importante, es una función muy importante la de la Dirección General del Menor y de la Familia y por eso yo decía la semana pasada, insisto, le achacaba, si me permiten el término, o le trasladaba al propio José Alberto Díaz Esteban, que creía que era una decisión muy arriesgada la que tomó Coalición Canaria, teniendo en cuenta que sabían todo su recorrido judicial. Insisto, haber nombrado a Sandra Rodríguez como responsable de esa Dirección General. Bueno, bromeaba yo antes con Esther González sobre ese episodio que no es para bromear, lógicamente, de censura que se vivió la pasada semana en uno de los programas de Radio Televisión Canarias, en el programa Conecta Canarias, y que finalmente le ha costado el puesto de trabajo al director de ese programa, a pesar de que nosotros ya hemos expresado nuestras dudas y lo volvemos a hacer, de que esa persona fuera quien diese esa orden y no una persona que estaba cumpliendo órdenes, que es lo que quizás, conociendo un poco cómo funcionan este tipo de productores y de programas, es lo que parece más razonable. Sin embargo, ha sido esta persona, insisto, el director del programa, el que ha sido destituido a raíz de todas las críticas que se han levantado por ese episodio, insisto, de censuras que sufrió el periodista Paco Momares en directo cuando intentaba informar sobre ese tercer caso Mascarillas que afecta
a la figura de Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre el que vamos a hablar hoy también porque no es la única cuestión judicial que tiene enfrente en estos momentos. Bueno, este episodio de censura fue llevado a la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria este lunes por 3 diputadas distintas, por Carmen Hernández de Nueva Canarias, por Nira Fierro del Partido Socialista y por Vidina Espino de Coalición Canaria. Finalmente, lógicamente, a raíz de esas peticiones ha tenido que intervenir María Méndez, la administradora única, que ha anunciado nuevas medidas para intentar garantizar la libertad de expresión en el ente público y sobre todo en sus productoras. Vamos a escuchar a la administradora única de Radio Televisión Canaria. Sin duda lo que vimos y escuchamos el pasado día 27 de febrero en la Televisión Canaria, que fue un episodio aislado de censura en el que se interrumpió y suspendió la opinión de un colaborador acerca de un tema concreto. Un hecho, estoy de acuerdo con usted, que no permite discusión alguna acerca de su naturaleza coercitiva y su afectación a la libertad de expresión. Un hecho, en suma, inaceptable, pero cuya responsabilidad directa no se puede adjudicar en ningún caso a Radio Televisión Canaria, de la que no partió orden, indicación o recomendación alguna en tal sentido. Tampoco de ninguna persona adscrita al ente, ni a ninguna de sus sociedades. Y, por supuesto, creo que resulta innecesario recalcarlo, de mi persona. Y con el objetivo de mejorar en este ámbito, vamos a elaborar una instrucción dirigida a las productoras que trabajan en la televisión y en la radio públicas que clarifique y especifique el tratamiento de los contenidos tanto informativos como de opinión y su encaje con los principios rectores de Radio Televisión Canaria. Una instrucción que se incorporará a los contratos que se suscriban con la producción de programas y todo tipo de contenidos con productoras externas, más allá de las referencias genéricas que ahora conforman su marco de actuación. Además, al amparo de esta instrucción, reforzaremos las funciones de la actual figura del productor delegado, que tiene la misión, entre otras, de supervisar los programas de producción externa. Bueno, esa era María Méndez. Óscar, al final, bueno, esa instrucción que se va a incluir, esa cláusula en los contratos que, bueno, parece mentira, ¿no?, que se tenga que garantizar la libertad de expresión a través de cláusulas en los contratos con las productoras, pero bueno, evidentemente ese episodio ha demostrado que es necesario también reforzar la figura de esa persona que se encarga un poco de vigilar, de inspeccionar que las productoras cumplan con los mínimos, digamos, de criterios que tienen que tener. ¿No? Es triste el hecho de haber llegado hasta este punto. Sí, sin duda. Independientemente de eso, además ha sido clara la propia María Méndez, ha sido una situación inaceptable, lo ha reconocido. Ha sido importante que con esa rapidez se haya convocado esta comisión del ente público Radio Televisión Canaria, y es muy importante, cosa que yo valoro, el hecho de que haya comparecido María Méndez en esa comisión en el Parlamento Regional. Desde luego, además también ella había anunciado que iba a tomar medidas y así ha sido. En principio, bueno, esa medida pasará por esa cláusula a las productoras. Creo que tienen que fiscalizar a las productoras y en este caso concreto, bueno, esa cláusula para evitar que se produzcan censuras. Faltaría más, pero por lo menos, desde luego, teniendo en cuenta que se ha creado un precedente, será de esta manera, tal y como ha garantizado la propia María Méndez. Creo, sinceramente, que ha actuado de manera rápida y ha actuado bien. Rápida reacción. Recordemos que incluso al día siguiente se envió un comunicado desde el ente público asegurando que se había solicitado un informe a la productora. Ese informe, según comentaba en la Comisión de Control la propia administradora, parece ser que fue entregado por la productora. Ahí, lógicamente, se habla de las decisiones que se han tomado, pero más allá de ahí, bueno, pues se van a reforzar esas medidas anticensura y nosotros nos alegramos por ello, lógicamente, en un ente público que al final, bueno, pues financiamos todos los ciudadanos. Vamos a continuar porque hay una buena noticia en esa situación conflictiva, complicada, porque además, más allá de los derechos de los trabajadores, lo que se está defendiendo es una cuestión de salud y de salud pública. Es la huelga de los trabajadores del tranvía de Tenerife, que han llegado a un principio de acuerdo con la empresa, con Metropolitano, para suspender parcialmente la huelga. Empresa y trabajadores han alcanzado, como cuenta el periódico El Día, un acuerdo para que no haya paros los lunes y viernes, además de eliminarlos en el tramo de las 3 y entre la 1 y las 3 de la tarde, esas dos franjas, recuerde, de horas puntas en las que se llevaban a cabo los paros a primera hora de la mañana y también al mediodía. Bueno, pues parece ser que van a aflojar en la huelga porque hay un principio de acuerdo, Óscar. Parece ser que hay un compromiso ya por parte de la empresa, sobre todo de cara a poder abordar el problema que genera el polvo de sílice en la salud de los trabajadores. Así me trasladaba Francisco Padrón, el representante del sindicato UGT en el comité de empresa, en este caso de Metropolitano de Tenerife, Tranvía de Tenerife.
Tenerife, bueno, parece que han llegado por lo menos a un principio de acuerdo, a avanzar en la prevención de riesgos laborales y en este caso, bueno, tratar de quitar, ir avanzando en el hecho de quitar, de eliminar la arena sílice, ese producto que ellos califican o consideran que es cancerígeno, que creo que era el grueso de esa reivindicación. Insisto, estamos hablando de esa suspensión parcial, por tanto, de esta huelga que, como saben, o de esta movilización, estos paros comenzaban el 9 de febrero a las puertas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Es importante de cara a la opinión pública, decías, David, que en este caso, bueno, pues se suspende esa huelga durante todas las jornadas de los días lunes y viernes, para que lo tengan en cuenta los tinerfeños. También la franja horaria de 1 a 3 de la tarde de los martes, miércoles y jueves de cada semana, es decir, que se mantiene la huelga solo durante los días martes, miércoles y jueves en las franjas horarias de 7 de la mañana a 9 y 25 de la mañana y de 8 a 10 de la noche. Por tanto, de momento satisfechos los trabajadores, en este caso de Metropolitano de Tenerife. Saben que ha sido clave la aparición en este conflicto de una experta, de una profesora de Derecho Laboral de la Universidad de La Laguna, experta en este tipo de conflicto, Mónica Molina, que bueno, parece que ha hecho un buen papel y por tanto ha desbloqueado este conflicto de momento. De momento, porque las negociaciones y las conversaciones van a continuar para seguir avanzando, digamos, en ese acuerdo que permita, bueno, pues un poco llevar a buen puerto esas reivindicaciones para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras, retirar ese polvo de sílice que al final es lo que plantean los trabajadores. Entiendo que hay predisposición por parte de la empresa, algo que no había hace algunas semanas, así que en este caso fundamental también la figura de la intermediación con esta profesora de Derecho. Sí, esta abogada de la Universidad de La Laguna. Sí, ha sido clave. Sí, que bueno, que se ha encargado, que se ha incorporado a este conflicto y parece que, bueno, pues está jugando un papel importante. Bueno, la crisis de la vivienda sigue generando titulares, cada vez hay más zonas donde sigue creciendo el precio del alquiler, cada vez vemos más casos de ofertas indignas para personas que puedan compartir, pues desde habitaciones hasta, hemos visto tiendas de campaña en azoteas, garajes. Bueno, una situación complejísima que se sigue tensionando en muchos municipios de Canarias. En Tenerife, en el sur de Tenerife, como ocurre también en el sur de Gran Canaria, la situación es crítica. Hay municipios donde además ha habido un crecimiento poblacional muy fuerte en los últimos años, a lo que se suma, lógicamente, esta situación de la vivienda. Uno de ellos, sin duda, es Granadilla de Abona. Y allí el ayuntamiento está intentando tomar medidas para buscar soluciones, para encontrar oferta de vivienda digna para los vecinos y vecinas, insisto, de un municipio, uno de los que más ha crecido en la isla de Tenerife en los últimos años. Vamos a ver este titular porque es importante este paso que ha dado el ayuntamiento. El municipio tinerfeño de Granadilla expropiará edificios sin terminar para convertirlos en viviendas. Es una de las medidas contempladas dentro de la estrategia a corto y medio plazo que llevará a cabo el gobierno municipal con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda pública a precios asequibles. Vamos a intentar ahondar un poco en esta medida y también en esa estrategia que tiene el ayuntamiento de Granadilla de Abona, insisto, uno de los más afectados por ese aumento de los precios de la vivienda. Cada vez es mucho más difícil encontrar vivienda digna y a precios asequibles en el municipio de Granadilla de Abona, como insisto, ocurre generalizadamente ya en los municipios, sobre todo aquellos turísticos y que ocupan las zonas sur de las islas de Tenerife y Gran Canaria. Vamos a saludar a Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla. Jennifer, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, Óscar, que te oigo también por ahí. Gracias, Jennifer, por atendernos. Queríamos ahondar en esta situación, en esta crisis de la vivienda, que no es única del municipio de Granadilla, pero sí que es verdad que ustedes están ya tomando medidas importantes como esta que hemos visto. ¿En qué va a consistir esa medida de expropiar edificios sin terminar? Bueno, decías hace un momentito, cuando comenzabas tu intervención, que Granadilla había comenzado con su estrategia en materia de vivienda y esta no es la única medida, así que me gustaría resumirte muy brevemente los 4 que forman parte de esa estrategia. En primer lugar, y es una tarea hecha ya, hace unos 3 meses el Ayuntamiento de Granadilla, yo misma firmé la cesión de más de 3.000 metros de suelo público en favor del Instituto Canario de la Vivienda para que el instituto construya vivienda pública en nuestro municipio. Es decir, esa parte de la estrategia que se nos planteaba desde el Gobierno de Canarias y que nosotros tuvimos ocasión de respaldar, ya está en marcha y ya el Instituto Canario tiene la propiedad de esas parcelas públicas, de esos más de 3.000 metros cuadrados para construir cuando quiera
vivienda pública. Pero no nos podemos quedar ahí, es decir, no podemos esperar a que sean solamente otras administraciones las que aborden este, que creemos muchos que es el principal problema que sufre no solo la comarca sur de la isla, sino en general toda Canarias, teniendo en cuenta el auge de vivienda vacacional, teniendo en cuenta el precio de los alquileres. La segunda medida que ya hemos adoptado, es decir, que ya es una realidad, es el convenio urbanístico que hemos firmado con una empresa para la ejecución simultánea de la urbanización y de en torno a unas 290 viviendas que ya cuentan con la calificación provisional de vivienda pública, es decir, que ya van a estar a disposición de los vecinos esas casi 300 viviendas en régimen de alquiler asequible, es decir, con precio regulado. Estas dos medidas ya han sido adoptadas por el ayuntamiento y ya las tenemos en marcha. Esas casi 300 viviendas nos van a permitir no solo tener más vivienda con precio regulado, sino también revitalizar la zona de medianías que, como sabemos, sufre cierta depresión en esta comarca sur. La tercera medida que ya estamos adoptando, de hecho estamos en proceso de adoptarla, es la amortización del préstamo de nuestra empresa pública, que tiene vivienda pública para poner a disposición de los vecinos y que la legislatura pasada el gobierno saliente decidió vender. Nosotros ahora mismo tenemos disponible vivienda pública que se había determinado en el pasado mandato vender. Evidentemente hemos terminado con la decisión adoptada en ese pasado, vamos a amortizar ese préstamo, vamos a devolver las viviendas a los precios asequibles en los que estaban, porque ellos lo subieron casi al 100% de lo que estaban, y además vamos a alquilar esa decena de viviendas públicas que son además del Ayuntamiento de Granadilla. Y por último, que es lo que resalta David, hemos iniciado creo que una estrategia que pocos municipios, me atrevo a decir que en España, se han atrevido a desarrollar, y que consiste básicamente, y resumiendo mucho, en primer lugar, es lo que estamos haciendo ahora, un inventario de todas esas edificaciones sin terminar que se quedaron colgadas en el entorno de aquella crisis inmobiliaria del año 2008 y que nunca fueron terminadas y que en su mayor parte están ahora mismo en propiedad de entidades bancarias o de fondos de inversión. Nuestra intención, como nos lo permite el régimen ordinario de la Ley de Expropiación Forzosa, es justamente requerirles para que finalicen todas esas edificaciones. Una vez requeridos los propietarios particulares, como te digo, principalmente entidades bancarias o fondos de inversión, si no finalizan en el periodo que se les va a otorgar las edificaciones, lo que hará el ayuntamiento, evidentemente en el marco de su estabilidad presupuestaria y del marco estratégico que se alargará por unos cuantos años para poder ejecutar esa vivienda, es justamente proceder a la ejecución subsidiaria y quedarnos con esas viviendas para ponerlas en el mercado a precios asequibles. Esta medida es importantísima y es cierto que no es una medida de hoy para mañana, pero estamos dando los primeros pasos. Primero, para inventariar todas esas edificaciones sin terminar, y en segundo lugar, para, en el caso de que ellos no terminen esas viviendas, que estamos convencidos que en muchos de los casos no las terminarán porque son simples activos inmobiliarios a nivel estatal, pues el ayuntamiento tiene decidido adquirir en base a criterios objetivos esas edificaciones para ponerlas posteriormente en el mercado en régimen de alquiler asequible, es decir, en régimen de vivienda pública, porque lo que no podemos pretender solamente es que haya más vivienda. Tenemos el contexto de otros momentos históricos en los que ha habido vivienda privada y los alquileres han seguido subiendo, con lo cual nuestra estrategia pasa necesariamente por convertir esas viviendas en viviendas públicas. La verdad que tiene muy clara la estrategia. Son medidas muy interesantes, sobre todo porque hay algunas medidas que es la primera vez que se toman. No había escuchado, no sé si hay algún caso o algún precedente en algún otro municipio, ese paso de decidir expropiar edificios vacíos aprovechando la legislación vigente, que permite, bueno, pues instar lógicamente a los promotores de esas edificaciones a tener que terminarlas, y si no, bueno, pues al final realizar la ejecución forzosa por parte del ayuntamiento, que al final lógicamente tendría que asumir esos gastos, y entiendo que después pasarle la factura a los promotores. Pero en cualquier caso, Jennifer, es verdad, usted misma lo decía, hay unas cuestiones que son más a corto plazo, otras que son más a medio y largo plazo, y al final la crisis de la vivienda, bueno, pues va a una velocidad cada vez más difícil de afrontar. Hay otra medida que plantea la Ley de Vivienda Nacional aprobada recientemente, que es la de la declaración de zonas tensionadas. Esto lo tienen que pedir los municipios. ¿Ustedes se lo han planteado? ¿Se cumplen los requisitos de esta medida en el municipio de Granadilla de Abona? En Granadilla se cumplen sin duda. Comenzabas también tu intervención hablando del crecimiento poblacional de nuestro municipio. Granadilla es el municipio de toda Canarias que más crece en población, con lo cual tenemos motivos de sobra para instar esa declaración
de emergencia habitacional en nuestro municipio. Es más, como sabes, Granadilla está muy cerca de la zona turística. Granadilla es el lugar en el que residen la mayor parte de los trabajadores de la zona turística de nuestra isla, y eso quiere decir que en Granadilla, más que en ningún otro sitio, hay una necesidad evidente de que se promocione, de que se ejecute vivienda pública y de que la vivienda tenga un precio del alquiler regulado. Es algo que parece evidente para muchos sitios, pero para Granadilla muchísimo, muchísimo más, porque, como te digo, somos la cama, somos la residencia de la mayor parte de los trabajadores de la zona turística. Nosotros nos lo hemos tomado muy en serio. Además, en estos días estudiábamos también el decreto de medidas urgentes para la vivienda que aprueba el Gobierno de Canarias. Lleva aparejada una cierta idiosincrasia que no nos termina de gustar, aunque también la estamos estudiando como quinto eje de esta estrategia, que es lo que tiene que ver con los equipamientos y la concesión de derechos de superficie justamente para promover la ejecución de vivienda privada en régimen de alquiler asequible. No obstante, para nosotros esta es la última ratio que aplicaremos, porque, claro, destinar los equipamientos o las dotaciones de los pueblos planificadas de esta manera dentro del plan general a vivienda no deja de ser también una manera de excluir los servicios esenciales dentro de las distintas zonas o barrios de nuestro municipio. Así que estamos tomando estas medidas del decreto de emergencia con muchísima cautela, y hemos llevamos ya meses estudiando esta alternativa que nos permite la propia ley vigente, la ley de expropiación, que lleva ya unos cuantos años vigente, es decir, no es algo nuevo. Por eso es evidente que esta estrategia que planificamos nosotros es una estrategia innovadora, pero basada y tomando como argumentos jurídicos algo que sabemos cómo funciona. Estamos convencidos también de que, como somos el primer municipio de Canarias, sin duda, y yo no sé si de España, pero desde luego somos uno de los primeros que nos ponemos con esto, seguramente cometeremos errores, y esto nos llevará a ahondar en dinámicas que nos permitan hacer que esto funcione, y funcionará con el tiempo, estoy convencida de ello. También mis técnicos municipales lo están, pero bueno, se trata también de un tema, si es un tema trascendental como lo es el de la vivienda, que para nosotros es fundamental, se trata también de poner sobre la mesa fórmulas nuevas que nos permitan poner en la oferta del mercado inmobiliario viviendas de alquiler asequible. En mi municipio, por ejemplo, David, el precio del alquiler se ha incrementado casi en un 130% en viviendas que hasta hace nada costaban entre 400 y 500 euros de alquiler, un régimen de alquiler más o menos asequible, y ahora esa misma vivienda está costando del orden de 900 o 1.000 euros. La misma vivienda que hace 4 años costaba 500, ahora cuesta casi 1.000, con lo cual es algo evidente que nos hace pensar en la necesidad de formular esta estrategia en la que estamos trabajando. Y yo pido la colaboración de otras administraciones. Como te decía, hemos cedido esos casi 3.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda, y ellos tienen que darse cuenta de que Granadilla, dentro del panorama de complejidad habitacional que tenemos en Canarias, tiene que ser uno de los municipios beneficiados por parte de las medidas del Gobierno de Canarias lo antes posible, y es algo que no puede prolongarse más en el tiempo. Esperemos que así sea. Le va a preguntar Óscar Martín. Sí, alcaldesa, ¿va a tomar usted alguna decisión con esto de la situación complicada, delicada de la declaración de emergencia que ha declarado ya oficialmente el Cabildo sobre lo que va a venir en verano, la sequía, sobre todo la escasez de agua? ¿Va a tomar a su municipio usted como alcaldesa alguna medida concreta propia, como ha hecho, por ejemplo, el alcalde de Fania, su compañero de partido? Ya estamos adoptando medidas en materia de contención del gasto de agua. Por ejemplo, a partir de dentro de muy poco, nuestros baldeos en vía pública, las limpiezas de las vías públicas se van a hacer con agua reciclada de las piscinas municipales. Es una de las medidas sencillas que estableceremos, pero de cara al verano, como te decía, vamos a tener que efectivamente poner en marcha limitaciones de uso de agua en zonas públicas, sobre todo en las zonas de agua, y también estamos ya trabajando en 4 de los proyectos de mejora de los depósitos para mejorar el rendimiento de los depósitos de abastecimiento, y seguimos ahondando en la necesidad de adoptar medidas en este ámbito. Por eso en estos días, curiosamente, que seguimos todavía con los debates vinculados a los hoteles,
hoteles, las zonas turísticas y demás, nos sigue pareciendo llamativo, por lo menos a nosotros en Granadilla, que sigamos hablando de la necesidad de construcción de más camas hoteleras, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad de lo que estamos hablando. Por una parte tenemos un serio problema en materia de vivienda que no hemos sido capaces de resolver en la última década, y por otra parte tenemos un serio problema en materia de recursos hídricos, ¿no? Eso nos obliga a adoptar medidas en ambos ejes, en ambos extremos, y en ello estamos. Así que sí, a tu pregunta, Óscar, la respuesta es que sin duda no nos va a quedar más remedio que establecer algunas limitaciones, sobre todo de cara a las épocas de mayor consumo. Asimismo, nos obliga esto a rentabilizar mejor nuestra agua de abastecimiento, sobre todo, como te decía, con la mejora de depósitos que llevan muchísimo tiempo ejecutados y que tienen muchísimas pérdidas. No se ha abordado nunca la ejecución de mejoras en estos depósitos, y ya nosotros estamos trabajando en eso. Rápidamente, ¿ha avanzado en algo, ha dado algún paso, por lo menos importante? Ya un pasito creo que es importante después de más de 20 años hablando del déficit de infraestructuras educativas en Canarias. Usted formó parte de una reunión hace ya algunos meses junto a otros alcaldes del sur con Poli Suárez, el consejero de Educación. Él entendió, y creo, si no me equivoco, usted le puso sobre la mesa que si hay un municipio importante, prioritario en cuanto al déficit de infraestructuras educativas, Granadilla. Y él anunció un plan de choque. ¿Ha hecho algo? Mira, en esa reunión yo confieso que fui bastante trágica, porque quise trasladar con mucho detalle cuál es la situación dramática que vive la educación en Granadilla. Todo está muy vinculado. Hablábamos del incremento poblacional hace un momento de nuestro municipio. Granadilla hoy es un municipio de casi 70.000 habitantes y nuestras infraestructuras escolares son absolutamente insuficientes. Nosotros tenemos centros hoy que están en ratios aproximadamente de 32-33 alumnos por clase. Todos los centros, con excepción de algunas escuelas rurales que no tienen servicio de comedor y por lo tanto no pueden facilitar la conciliación, eso hace que la gente se mueva a los centros que no son escuelas unitarias o escuelas rurales, están absolutamente masificados, tanto los EIPS como los IES. Esa fue la realidad que yo trasladé en su momento, y yo, de la misma manera que hago con la estrategia en materia de vivienda, lo hice también con la estrategia en materia de infraestructuras educativas. Yo no me quise quedar a la espera de que la consejería adoptara la decisión de construir nuevos centros en nuestro municipio, y lo que hemos hecho, de hecho lo hicimos la semana pasada, estuvimos con el director general de infraestructuras y ya le hemos trasladado la intención del ayuntamiento de ceder un edificio público para destinarlo justamente a uso educativo, concretamente en este caso para destinarlo a la formación profesional integrada. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir sacar gran parte de la FP de nuestros institutos que están absolutamente masificados y volver a recuperar al menos parte del espacio que hemos perdido. Estamos hablando de que en ninguno de mis institutos, en ninguno de mis colegios hay prácticamente zonas al aire libre, zonas de laboratorio, zonas de biblioteca, incluso cuartos roperos o cuartos de almacenaje se han tenido que convertir en aulas para acoger al nuevo alumnado. Por eso nos parecía interesante no solamente decirle a la consejería, al consejero en este caso, lo que necesitaba Granadilla, sino que hemos querido ir un poco más lejos y cederles un edificio municipal con unas características estupendas para que sea un centro de formación profesional integrado. Y paralelamente es cierto que el director general de infraestructuras, que considero que está haciendo un muy buen trabajo para la comarca porque sabe del riesgo que corremos en el sur de Tenerife en materia de infraestructuras educativas, ha licitado, de hecho lo ha hecho hace escasas 2 semanas, la construcción de un nuevo SEO en la zona de San Isidro. No nos podemos quedar ahí, de hecho ya les hemos trasladado la necesidad de ampliar el IES El Médano, que está sobre masificado sin duda, es decir, un centro que podría acoger en torno a unos 300 alumnos, tiene casi 1000 a día de hoy, pasa lo mismo en el Magallanes, pasa lo mismo en los Cardones, con lo cual le hemos trasladado también el resto de iniciativas, pero también hemos hecho nuestro trabajo, y es lo que quiero trasladar, es decir, no nos quedamos en la simple reivindicación, sino que le vamos a ceder el uso de uno de nuestros edificios municipales para abrir un nuevo centro. Así que bueno, es cierto que parte de nuestras reivindicaciones han sido acogidas, sabemos que esta situación no la sufre solo Granadilla, de hecho Arona y Granadilla son los puntos negros en materia educativa de toda Canarias, así lo refleja el diagnóstico, el mapa escolar de Canarias, y precisamente por eso lo que haremos, y instamos a otros alcaldes de esta comarca a que hagan exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, lo que tenemos que hacer desde la comarca sur es seguir reivindicando no pequeños parches, no pequeñas ampliaciones de los centros que ya tenemos, lo que tenemos que reivindicar es la construcción de nuevas infraestructuras educativas.
Pues Jennifer Miranda, la verdad que ha sido un placer poder escucharla. Lo cierto es que tiene muchos retos por delante, desde aquí les deseamos mucha suerte, pero también es verdad que al menos se están moviendo para intentar solucionar, insisto, todos esos problemas que no son únicos de Granadilla de Abona, pero sí que es verdad que Granadilla de Abona es uno de los ejemplos, uno de esos puntos rojos ahora mismo en muchos de los asuntos que preocupan a la ciudadanía. Así que, insisto, desde aquí les deseamos mucha suerte a la hora de afrontar todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, como siempre, por escuchar la voz de Granadilla, y a su disposición para cuando quieran, que estamos con ustedes cuando así lo requieran. Un abrazo. Un placer, gracias. Jennifer Miranda, Óscar, de nuevo, demostrando que eso sí, el Ayuntamiento de Granadilla ha decidido no quedarse de brazos cruzados e intentar buscar soluciones, no solo reivindicar, sino también desde las competencias municipales abrir la puerta a, bueno, pues por ejemplo, una estrategia para conseguir vivienda pública. Es una decisión valiente, no arriesgada, pero valiente, como ha venido a decir, además también, porque hay que tomar decisiones en este sentido. Granadilla de Abona, por ejemplo, San Miguel de Abona también es otro de los municipios del sur de la isla de Tenerife que está teniendo gran parte del sur, ¿no? Pero, por ejemplo... Hablabas con el alcalde, si no me equivoco, sí, ¿no? esta tarde, Arturo González, el alcalde de San Miguel, trasladaba, bueno, lo que todos consideramos, es decir, el incremento poblacional que existe, que se está dando en el sur de la isla de Tenerife, que en este caso, bueno, satura, colapsa servicios públicos porque hay un incremento poblacional importante, en este caso, bueno, sanitario, en cuanto a la escasez de vivienda, la carencia de vivienda y sobre todo, por ejemplo, también en cuanto a las infraestructuras educativas. Ese crecimiento poblacional que ocurre, bueno, pues limita quizás también el hecho de ofrecer servicios públicos, recursos públicos. ¿Por qué? Sí que es verdad que el alcalde del Ayuntamiento de San Miguel de Abona tiene previsto próximamente poner a disposición ya viviendas, no sé cuántas exactamente, a las familias que no necesitan de este municipio del sur del eje de Tenerife, pero es verdad que ahí se está produciendo también un incremento de la actividad, en este caso del alquiler vacacional. También se le está poniendo el foco a acampadas que se producen aquí en este municipio, las autocaravanas también, que es una actividad que también se está extendiendo, y claro, ahí se encuentran muy limitados para ofrecer, están haciendo uso de suelo público, y en este caso se encuentra con una limitación importante el propio municipio. Además, teniendo en cuenta que hay un número importante de familias que están reclamando una vivienda. Decían que no solamente tiene que el gobierno de Canarias aportar soluciones, sino los propios ayuntamientos aportar también soluciones, en este caso, como por ejemplo Granadilla de Abona, insisto, el sur de Tenerife, en este caso está viviendo un problema bastante grave en materia de vivienda. Hablando de educación muy rápidamente, se me viene a la mente cuando escuchaba a Jennifer Miranda, la auténtica vergüenza, porque siempre que me hablan de las infraestructuras educativas lo recuerdo, la auténtica vergüenza que tuvieron que sufrir la comunidad educativa, padres y madres y alumnos. Recuerden el Elías Guasa en Arona, más de 20 años, décadas, en este caso impartiendo clases en barracones. Bueno, todavía sigue habiendo barracones en muchos centros educativos y esa no puede ser lógicamente la solución a este problema. Hay que construir centros educativos con criterios de calidad, lógicamente. Evidentemente eso requiere un tiempo, pero también se pueden tomar medidas como la que nos explicaba Jennifer Miranda, de poner a disposición, bueno, pues edificios que se puedan utilizar o instalaciones que se puedan utilizar con mucho más dignidad que la que pueden tener unos barracones para la comunidad educativa. Bueno, nos vamos a publicidad unos minutos y volvemos con otro de los grandes asuntos de actualidad. Vaya la que se está formando alrededor del Hotel Oliva Beach después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya decidido culminar ese expediente porque da por caducada la concesión y obliga a demoler por haber realizado obras ilegales este hotel. Un hotel sin duda muy conocido, ubicado en las dunas de Corralejo, con más de 400 trabajadores, pero que también con una gran multinacional detrás como es Riu, que está recibiendo apoyos desde la patronal turística, pero también desde el gobierno de Canarias. Se lo contamos después de la publicidad. Bueno, como les anunciamos, vamos a parar en Fuerteventura para hablar de sobre lo que está ocurriendo con el hotel de Riu, el Oliva Beach. También una situación muy similar la que sufre el Hotel Tres Islas, pero la realidad es que el expediente administrativo que ya se ha culminado después de un periplo tremendo en el que también, lógicamente, la multinacional ha presentado diferentes iniciativas para intentar retrasar o defender también, depende cómo se vea, sus derechos en esta cuestión. Finalmente, el Ministerio de Transición Ecológica ha sido contundente, claro, además avalado a nivel competencial
por un informe muy reciente del Consejo de Estado. Y esto es importante porque la cuestión competencial con lo que va a ocurrir con el Hotel Oliva Beach es fundamental de cara al conflicto que mantiene el Estado con el Gobierno de Canarias. Pero, insisto, el Ministerio de Transición Ecológica ha sido claro. El hotel ha realizado obras ilegales a lo largo de los años, entre otras cuestiones, entre otros incumplimientos de esa concesión administrativa que le permitían ocupar un espacio protegido como son las dunas de Corralejo y por tanto hay que caducar la concesión y demoler la infraestructura. Bueno, esto es la vía administrativa. Ahora a nadie se le escapa que va a haber muchas novedades en cuanto a los tribunales, donde probablemente la empresa va a defender también sus derechos, pero es que también el Gobierno de Canarias ha decidido dar un paso al frente y alinearse con la multinacional Riu y con las patronales turísticas que defienden la continuidad del hotel en las dunas de Corralejo. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias? Bueno, pues ha anunciado que va a adoptar acciones jurídicas para intentar conseguir que se les reconozcan las competencias al Gobierno de Canarias después de ese traspase de competencias que ustedes saben que viene impulsado por el Estatuto de Autonomía y que sea el Gobierno de Canarias quien finalice este expediente. Insisto, de momento lo va a tener complicado porque el Consejo de Estado, que es el máximo órgano asesor jurídico del Gobierno central, ha sido claro y contundente a la hora de defender las competencias por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Pero vamos a escuchar a Alfonso Cabello, el portavoz del Gobierno de Canarias, defender esta acción judicial que va a dar el Ejecutivo Autonómico. El primero de ellos, hoy el Gobierno ha acordado iniciar actuaciones jurídicas de defensa de los intereses de la comunidad autónoma en las competencias exclusivas en materia de costas. Bueno, como bien saben, el Estatuto de Autonomía de 2018, en su artículo 157, reconoce que las competencias en materia de costas y de litoral son exclusivas de la Comunidad Autónoma Canaria y, bueno, hasta la fecha se ha solicitado en 3 ocasiones la reunión de la bilateral Canarias-Estados para dirimir algunas discrepancias que habían respecto de esas competencias y hasta el día de hoy seguimos sin fecha para esa reunión. Dado que el pasado 27 de febrero se dicta una resolución por parte del Ministerio de Transición Ecológica respecto de la concesión de la caducidad de una concesión del Hotel Oliva Beach en Lanzarote, así como de otros expedientes que están abiertos en ese ámbito, bueno, pues hoy decidimos, siendo la primera ocasión en la que se produce una vulneración y se adopta un acuerdo de manera unilateral sobre una competencia que entendemos que nos es propia en base al Estatuto de Autonomía, hoy el Consejo de Gobierno ha adoptado ese acuerdo. Bueno, suponemos que alegría en la multinacional Riu por conseguir que el Gobierno de Canarias se ponga de su lado y defienda, insisto, un cambio de competencias que evidentemente, si se plantea un cambio de competencias es porque el criterio a priori que tiene el Gobierno de Canarias no es el mismo que ha mantenido el Ministerio de Transición Ecológica a la hora de considerar que hay que demoler el Oliva Beach. Sin embargo, para Riu no todo han sido buenas noticias en los últimos días, porque también el pasado fin de semana conocíamos esta otra noticia, y es que finalmente no ha conseguido imputar prevaricación a los altos cargos de costas que resolvieron el expediente de sus hoteles de Corralejo. Era una de las vías que había iniciado los tribunales la multinacional, la de llevar a la vía penal a los responsables de costas que, insisto, resolvieron estos expedientes por una presunta prevaricación. Bueno, de hecho, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ni siquiera ha admitido a trámite esta querella de la multinacional Riu. Y bueno, en medio de toda esta situación se encuentran los trabajadores y trabajadoras del complejo del Oliva Beach, una incertidumbre en la que llevan viviendo desde hace muchos años y en los que no ha terminado nunca de ofrecérsele una solución por parte de la multinacional, pero tampoco por parte de las administraciones públicas, aunque ha habido algunas propuestas. En su momento Mario Cabrera propuso incluso que fueran subrogados por la empresa Riu en otros hoteles que tiene la multinacional en la isla de Fuerteventura, incluso trasladar la ubicación del Oliva Beach y del Tres Islas. Bueno, nada de esto ha avanzado porque todo se ha centrado en la batalla sobre esos incumplimientos que, por cierto, nos describía muy bien la semana pasada Eugenio Reyes, portavoz de BEMAG Ecologistas en Acción. Bueno, hoy hemos hablado también con el comité de empresa del Oliva Beach. Nos han comentado, por un lado, que hay una serie de trabajadores que se están organizando para constituir una plataforma. Con ellos vamos a intentar hablar en el futuro y defender lo que ellos llaman salvar el Oliva Beach. Ellos quieren
lógicamente, conservar sus puestos de trabajo. Desde el comité de empresa también nos han dicho que para ellos lo peor es la incertidumbre, el no saber qué va a ocurrir y están un poco cansados ya después de tantos años ante este nuevo escenario que se abre y que probablemente va a tener un largo también recorrido judicial. Pero es que, mientras tanto, también nos hemos enterado de esta otra noticia que ha desvelado, en este caso, Drago Canarias, que ha denunciado presiones a los trabajadores del Hotel Oliva Beach. De los 400 empleados que conforman la plantilla, menos de la mitad, informa Drago Canarias, han firmado el escrito conjunto entre el hotel y los trabajadores. Y varios aseguran sentirse coaccionados. De esos 400 trabajadores, menos de la mitad se han sumado a ese escrito de alegaciones en el que se alinean también, como ha hecho el Gobierno de Canarias, con los intereses de la multinacional RIU. Nosotros también, por supuesto, somos muy comprensibles con respecto a la situación de los trabajadores. Queremos que haya una solución para ello. Esto no puede acabar siendo ellos las principales víctimas de toda la mala gestión de su empresa, pero nos ha preocupado mucho esta información y por eso queremos saludar en directo a esta hora de la noche a Seisele Chacón, que es la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura. Seisele, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, empezando por el final, Seisele, esas presiones que ustedes han denunciado, ¿qué es lo que les ha llegado? ¿Qué es lo que le han contado trabajadores del Hotel Oliva Beach? Vamos a ver, yo misma como majorera, me rodean muchos trabajadores del hotel y aparte se han puesto en contacto con nosotros porque, claro, ellos no pueden poner su cara y hablar en contra de su propia empresa, ¿no? Pero sí que nos han hecho llegar, bueno, cosas que yo no quiero dar muchos datos para que no se les identifique, pero vamos a ver, si tú vas a trabajar y te ponen una guagua que hay que llenar para ir a manifestarte al Cabildo en tu horario laboral, eso es un tipo de coacción, creo yo, ¿no? Y bueno, y otras cosas como meterles el miedo de que es que lo van a tirar, tenemos que luchar para que no lo tiren, y nadie les plantea la solución que sería buena, que ellos no fueran los únicos damnificados en esto, ¿no? Porque el hotel dice que si lo tiran, pues todos van a la calle. Y el Gobierno de Canarias, los políticos, incluso el Ayuntamiento de La Oliva, en el pleno del Cabildo ahora también se van a manifestar en el pleno para darle su apoyo. Claro que sí, apoyo a los trabajadores, pero ¿cómo? ¿Cómo les van a...? Tampoco es tan difícil, y si los hubieran querido apoyar, yo creo que han tenido tiempo en estos 20 años que llevaba el hotel, una licencia para remodelarlo y tal, y que después se les dijo que es que no tenían las cosas bien hechas y que tenían que arreglarlas antes de poder rehabilitarlo. Han tenido tiempo para ofrecerles una solución. De hecho, yo creo que el Gobierno de Canarias tiene suficiente peso para forzar una solución entre los trabajadores y también proteger un poquito el medio ambiente de Canarias. ¿Y cuál es la solución que a ustedes se les ocurre? ¿Qué creen que debería de hacer el Gobierno de Canarias y, por otra parte, la multinacional RIU? Vamos a ver, ya solamente con la perspectiva de que nadie les ha ofrecido, pues por ejemplo, asistencia legal gratuita, no sé si se tienen que, luego los van a echar y necesitan presentar una denuncia conjunta o, pues no sé, o hacer una bolsa de trabajo. Es que yo no soy la persona que debería solucionar esto, porque mira que hay gente que está ahí en el poder ahora mismo como para lidiar entre unos y otros, ¿no? Que yo creo que hay unas cuantas, sí, lo que decía usted mismo de Mario Cabrera, reubicación porque es una multinacional, porque tiene suficientes hoteles para... Sí, pero es que a mí lo que me molesta de todo esto es que si quieren encontrar una solución, la encuentran, porque están removiendo mar y tierra para dejar a esos hoteles ahí cuando ya todo el mundo que ha tenido acceso a ese expediente, que ha analizado la situación jurídicamente, etcétera, dicen, después de 20 años, que es que ese hotel hay que demolerlo porque la concesión está incumplida con incumplimientos graves. ¿Por qué representar tanto el interés de una empresa y tan poco a los trabajadores? Pues algunos a lo mejor ya incluso se pueden prejubilar. Está claro que pase lo que pase, esto no es para celebrar nada, porque siempre va a haber damnificados que van a ser ellos, los trabajadores. Pero, hombre, no hay soluciones que se les indemnice, que se les reubique. Es que yo creo que a mí lo que me preocupa
es la falta de ganas, de disposición para solucionar esto. No, lo único que se les ocurre es seguir, sí, las competencias en Canarias, por supuesto, pero ¿para qué? ¿Cuál es la motivación? Porque si estamos viendo lo que está pasando en Tenerife, con el Cuna del Alma, el puertito de La Tejita, la Pavona, lo que quieren es con la ley del suelo, que está diseñada por Coalición Canaria y que son los que han estado mandando los últimos años y los que han permitido todo esto, ellos son los que quieren las competencias. ¿Para qué? Para hacer interés insular a lo largo de toda la costa. A mí eso es lo más que me preocupa. Y también a los trabajadores, pero no creo que sea tan difícil encontrar una solución mejor para ellos desde todo el poder que hay tanto en el gobierno de Canarias. Ellos son los que lo pueden arreglar, creo yo. Óscar. Ya, señora Chacón, desde luego, escuchándola a usted atentamente, y además nos ven desde Fuerteventura, hay una importante audiencia en la isla de Fuerteventura, probablemente muchos de los trabajadores nos están viendo, pero yo no quiero desanimarles, pero claro, es que, fíjense, el alcalde de La Oliva, ellos necesitan, sí que es verdad que yo recuerdo que Mario Cabrera nos contó un día que lo que había que buscar es una opción, una alternativa de reubicación, hace ya muchos meses, en este caso para los trabajadores, insisto, una vez se tomase esa decisión ya está tomada. Por tanto, no quiero desanimarle. Teniendo en cuenta además también, señora Chacón, que el alcalde de La Oliva, cuando se tomó la decisión, dijo que el municipio se había levantado con una mala noticia. Cuando el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, el secretario general del PSOE en la isla, Blas Acosta, dice que era una mala noticia, que era decepcionante y que además reprochaba la decisión a su gobierno, Teresa Rivera, y cuando Jessica de León, que es de Fuerteventura, fue consejera de turismo de Fuerteventura y ahora mismo la consejera regional de turismo dice que su gobierno va a llevar el asunto a constitucional, desde luego mal camino les veo, lamentablemente, tristemente, a los trabajadores. Yo espero que si tanto estandarte, tanto escudo han hecho ellos, o sea, los han utilizado como escudo para pelear para conseguir lo que quieren tanto la patronal como los políticos ahora mismo en el poder. Pónganse las pilas, pónganse a trabajar por las soluciones a los trabajadores. Y también es verdad que hay muchos trabajadores y majoreros, ¿no?, que hablan de que esos hoteles han sacado para adelante a muchas familias, y es verdad. Pero creo que estamos en otra época, que ya hace 50 años que se construyeron, que necesitamos ponernos en valor nosotros mismos. Pero es que todo ha cambiado, el turismo también, y eso es una aberración. Y yo de verdad que si los hoteles están ahí y los hubiera, es que ya nunca tenía que haber pasado. Pero bueno, las leyes en ese momento eran así. Si se construyeron, por lo menos la empresa podía haber respetado la concesión, que bastante le dejaban, pero es que aún así, es que nos toman por el pito del sereno. Así, Cele, ¿qué le parece el hecho de que el gobierno de Canarias haya decidido dar este paso? En concreto, esa decisión que escuchábamos antes al portavoz del gobierno de Canarias, de alinearse, insisto, con la posición que mantiene Río. ¿Usted cree que lo hace realmente por salvar los puestos de trabajo o cree que hay otros intereses detrás de esa decisión del gobierno de Canarias? A ver, yo creo que están sentando las bases de lo que van a hacer. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es bastante decisivo para nuestro futuro y lo estamos viendo muy feo. No hay que ser ecologista para verlo, es que la gente lo dice en la calle. Y si pretenden llevar esto a juicio para dejar más claro todavía que sí, que las competencias son nuestras y aquí tienen que estar, pero si lo que van a hacer es usarlas para eso, vamos a estar mal, y los 400 trabajadores también van a estar mal porque van a vivir aquí, y aquí nos está costando vivir ya, alquilar, el combustible, aquí es más caro que en las Islas Capitalinas. En las Islas Verdes la verdad es que no sé cómo está el combustible, pero aquí está carísimo. La cesta de la compra, cada vez peor. Pero ¿y cuándo van a empezar a trabajar realmente por el bienestar nuestro?
bueno, la verdad que preocupación la que se vive, se palpa en las redes sociales un poco con la política medioambiental y de ordenación del territorio del Gobierno de Canarias. Bueno, nosotros vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, este conflicto porque evidentemente aquí va a haber una cuestión que está judicializada y que va a caminar, lógicamente, en los tribunales en paralelo a esa decisión administrativa, pero antes o después va a tener que resolverse esta cuestión y vamos a estar muy pendientes también de la posición de Drago Canarias con esta cuestión, insisto, en la isla de Fuerteventura. A Sisel Chacón, ha sido un placer poder conocer un poco la visión que tienen ustedes, sobre todo con respecto a la situación de los trabajadores del Oliva Beach, a los que por supuesto nosotros nos solidarizamos con su situación y esperamos que se les encuentre alguna solución. Claro que sí. Gracias. Bueno, Sisel Chacón, portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, ha sido muy clara cuál es la posición, ha hablado de esas presiones, de esa situación en la que no se permite que los trabajadores se expresen libremente. Desde el Comité de Empresa nos han negado que existan presiones o que haya habido coacciones a los trabajadores, pero si bien es cierto también que es significativo que más de la mitad no hayan firmado ese escrito de alegaciones de apoyo colocándose en la línea de la propia empresa, pero también es verdad que hay una parte importante de los trabajadores que sí que están intentando y movilizándose a través de una plataforma para salvar el Oliva Beach. Con ellas vamos a intentar hablar la próxima semana. Nos han pedido un poco de tiempo porque se están asesorando jurídicamente también ante este, insisto, nuevo escenario que se abre con el futuro del Oliva Beach, pero sí que es verdad también que nosotros compartimos su preocupación. La mayoría de los trabajadores ya están en una media de edad que supera los 50 años y están en un momento en el que difícilmente van a poder conseguir por su propia mano, por su propia situación, un puesto de trabajo como el que tienen en la actualidad, que de por sí ya son trabajos, a nadie se le escapa, bastante precarios los que existen en el sector turístico, pero sí que es verdad que nosotros abogamos, Óscar, porque desde las administraciones responsables, desde la propia multinacional, se sea solidario con los trabajadores y sobre todo, cumplimiento de la legalidad, que no se utilice a los trabajadores de escudo en guerras donde al final hay otro tipo de intereses. Sí, ¿no? Se va a recurrir, hay en este caso vía para recurrir la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera. En este caso creo que hay que poner sobre la mesa que prevalece sin duda el cumplimiento de la legalidad, en este caso porque, insisto, es una decisión del Gobierno de España, pero es verdad que le corresponde en estos momentos al Gobierno autónomo, especialmente a las principales instituciones de la isla de Fuerteventura, buscar una alternativa a esos 400 trabajadores, 400 majoreros que, insisto, se quedan en una situación complicada, preocupante, por tanto, porque pierden su puesto de trabajo. Hoy la empresa Riu ha vuelto a acusar esta misma tarde al Gobierno, en este caso al Ministerio, de adoptar una decisión, la califican de arbitraria en esa caducidad de la concesión del Oliva Beach. Bueno, este asunto va a seguir generando conflicto. Ocurre muchas veces, ¿verdad? Los conflictos entre los derechos de los trabajadores con el derecho al respeto al medio ambiente, y al final aquí se confunden intereses y yo creo que son dos cosas completamente compatibles si se hace de manera responsable por parte de quienes tienen que velar, que son las administraciones públicas principalmente, porque empresas privadas, grandes empresas privadas con una cartera de beneficios millonaria como es Riu, pues den soluciones, lógicamente, a 400 trabajadores, en este caso del Oliva Beach. Insisto, seguiremos muy de cerca este asunto. Decía Sisel Chacón que hay una mayor percepción de cansancio entre la ciudadanía también con respecto a la política medioambiental y de ordenación del territorio que está llevando la administración pública, en concreto el Gobierno de Canarias, pero también algunos cabildos como el Cabildo de Tenerife. En Tenerife hay una situación muy crítica, como la hay también en Fuerteventura, con respecto a la sequía, los problemas de abastecimiento de agua. Tal es así que en el pleno del pasado viernes se decidió adoptar por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos políticos del Cabildo, la decisión de instar al Consejo Insular de Aguas a iniciar los trámites para declarar la emergencia hídrica en la isla. ¿Y esto qué supone? Bueno, Valentín González, que es el consejero del sector primario del Cabildo de Tenerife, este lunes nos explicaba un poco en qué consiste esa emergencia hídrica, que antes que restricciones va a suponer, pues la puesta en marcha de nuevas infraestructuras. Lo que se plantea básicamente es que con estas medidas evitemos precisamente esa situación, es decir, que seamos proactivos, que lleguemos a tiempo, especialmente al verano, que lo tenemos ya ahí. Las reservas ahora mismo de Valtén el año pasado estaban aproximadamente un 70% y era un año malo, es decir, la capacidad de las balsas de Valtén son aproximadamente 5 millones de metros cúbicos. Al día de hoy estamos en 1,8 millones de metros cúbicos, es decir, estamos al 40% aproximadamente, ¿no? Hay que pensar que el sector primario fundamentalmente, y otros también, pero fundamentalmente el sector primario, la seguridad hídrica
ese concepto que es un concepto amplio, solo se va a conseguir con agua regenerada o agua desalada. Es decir, vemos ahora mismo la situación de la lluvia, pues prácticamente este año ha sido muy escasa. El año pasado ya partíamos también de una sequía cálida, teníamos olas de calor, de calima, han sido intensas. Este mismo año hemos tenido estas semanas pasadas en periodos intensos, episodios intensos de olas de calor y de calima, y eso probablemente por la situación climatológica va a seguir siendo así. El año pasado fue un año nefasto en este sentido y este pues va también camino de ello. Por lo tanto, la única solución al futuro es apostar de una forma decidida por el agua regenerada o desalada. Bueno, hoy ha habido, si no me equivoco, Óscar, Consejo de Administración del Consejo Insular de Aguas y se ha abordado ya. Sí, se ha dado ese paso ya porque se proponía, en este caso, como decías, el pasado viernes, esa declaración de emergencia. Hoy se ha celebrado una Junta General del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha anunciado en esta jornada que, bueno, pues que el Cabildo Insular, la institución, va a instalar 5 depuradoras portátiles, concretamente en la zona de Fonsalía, es decir, en Guía de Isora, sur de la isla de Tenerife. Son inversiones importantes ante esta situación de emergencia. En Mesa del Mar, en Tacoronte, en Valle de Güímar, en Valle de la Orotava y Granadilla, en este caso para afrontar, como les cuento, la crisis que sufre el sector primario. Además, también anunciaba hoy la presidenta del Cabildo, la señora Dávila, que parece ser que, bueno, en el Consejo de Gobierno que se va a celebrar mañana miércoles, es la previsión, se va a aprobar una partida presupuestaria de 20 millones de euros, para afrontar estas inversiones, entre las que se incluye también una desalinizadora para trasladar el agua ya tratada de las zonas altas y de medianías. Por tanto, el Cabildo de Tenerife, es una novedad, planifica 5 desaladoras portátiles para hacer frente, insisto, a la falta de agua que afecta al sector agrícola, al sector primario en Tenerife. Bueno, veremos qué recorrido tiene este. Recordemos que ya hay 2 municipios, como tú explicabas antes cuando hablábamos con Jennifer Miranda, que han tomado sus propias medidas, sus propias restricciones, como son Fasnia y Arico en la isla de Tenerife, pero en el pleno del pasado viernes, a raíz un poco de lo que les comentábamos, de lo que hablábamos con Asisel Chacón en Fuerteventura, ese malestar que está habiendo en muchos colectivos ciudadanos, bueno, pues hubo protestas de 2 activistas que interrumpieron el pleno de la Corporación Insular, tuvieron que ser desalojadas por orden de la presidenta del Cabildo, por orden de Rosa Dávila, para plantear principalmente lo que consideran una contradicción. ¿Cómo es posible que en una isla que se declara en emergencia hídrica se sigan impulsando nuevos proyectos que tienen un alto consumo de agua? Recuerden que son datos que están en diferentes estudios. Un turista consume el doble de agua que un residente y, sin embargo, bueno, pues se siguen impulsando en este contexto proyectos como el Hotel de la Tejita o Cuna del Alma en el puertito de Adeje. Así intervenían en el pleno estas 2 activistas el pasado viernes. Perdón, perdón, muchas gracias, pero no tiene la palabra. Si va a haber cortes de suministro, van a cortar también por los hoteles. Gracias. Si pueden, por favor, como saben que puede usted intervenir, por favor, sí pueden. Gracias. Como hemos visto, hay un acuerdo por unanimidad de todos los grupos representados en el Cabildo de Tenerife. Gracias. Pueden. Dejen ya su modelo de crecimiento brutal. Las Canarias dicen basta. Por favor, si pueden proceder al desalojo de la persona que no tiene la palabra. Bueno, sin duda uno de los momentos más incómodos que probablemente haya vivido en su corta experiencia todavía como presidenta del Cabildo. Rosa Dávila, esto ya ocurrió también en el mandato pasado cuando era Pedro Martín presidente con respecto a esas obras del circuito del motor principalmente. Lo que sí que está claro, lo que deja claro lo que ocurrió en el pasado pleno del viernes, Óscar, es que ese malestar ciudadano está creciendo y sobre todo al final yo creo que todo esto forma parte de probablemente alguna estrategia de estos movimientos sociales, movimientos ecologistas que poco a poco van a ir dejándose notar de cara a... Ya están avisando, de hecho, ¿no? Evidentemente, a manifestar o a visibilizar ese descontento ciudadano. Está en una situación incómoda para la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en este primer mandato al frente de la presidencia. Trató de lidiarlo como pudo, no debe ser nada fácil, pero en cualquier caso, independientemente de este episodio, el fondo, desde mi punto de vista, creo que
que va a ser complejo porque ellos tienen que ser conscientes, es decir, los representantes políticos, los que están al frente de las principales instituciones de la isla de Tenerife, especialmente en la máxima institución que es el Cabildo, que hay una contestación social muy importante, en este caso en la isla de Tenerife, que en cualquier momento puede organizarse y salir a la calle, porque desde luego es evidente en contra de lo que consideran, pueden estar de acuerdo o no unos y otros, pero existe lo que consideran macroproyectos que podrían hacer daño, dañar el territorio sensible de la isla de Tenerife, como por ejemplo puede ser Cuna del Alma en el Portito de Adeje, el proyecto del famoso Hotel de la Tejita, o en este caso el Circuito del Motor, que además son proyectos apoyados, avalados, en este caso por el Cabildo Insular de Tenerife. En cualquier caso, insisto, esto es un aviso, ¿no? Desde luego sí que es verdad que, bueno, yo creo que fueron las activistas ciertamente respetuosas, ¿no? En este caso, bueno, expresaron su opinión. Está evidentemente, bueno, la responsabilidad de la presidenta del Cabildo de decirles que no tienen ningún tipo de... Evidentemente el reglamento no permite. Claro, no permite, pero bueno, pero al final no se creó tensión que yo sepa, ¿no? No pasa nada, se declara un receso, que es lo que al final, claro. el final del vídeo se ve al secretario del Pleno diciéndole a Rosa Ávila que declara un receso y se afronta la situación. Pedro Martín, insisto, le ocurrió en varias ocasiones y lo que hacía era pues después aprovechar esos recesos para reunirse con los activistas, aunque después al final no se haga nada, o sea... No se haga el tipo de acuerdo, sigan adelante, ¿no? Las instituciones. Pero bueno, trató de lidiarlo como pudo. Es verdad que no está en el reglamento, pero repito, es un aviso porque hay una contestación importante en la sociedad tinerfeña que en cualquier momento puede salir a la calle. Lo que no podemos perder de vista, como bien dice Óscar, es lo que hay en el fondo detrás de estas protestas, porque esos movimientos, esos movimientos para organizarse de cara a una protesta ciudadana, lógicamente se ven en las redes sociales, se ven esas organizaciones que cada vez están expresando pues con mayor, digamos, volumen esa contrariedad, ¿no?, ante todos estos proyectos que se siguen impulsando en Canarias, insisto, en paralelo a la declaración de una emergencia hídrica como la que se ha adoptado en Tenerife. Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, vuelve a ser noticia. Lo ha sido con respecto a la compra de mascarillas. Ustedes saben que es uno de los 4 querellados junto a Lucas Bravo de Laguna, entre otros, por la Fiscalía por un presunto delito contra la hacienda pública al no declarar de manera correcta, vamos a decirlo así en principio, de manera delictiva para la Fiscalía, los beneficios que obtuvieron con la venta de mascarillas al gobierno de Canarias a través de unas empresas que utilizaron después a las propias empresas o desviaron el dinero a esas empresas de Miguel Ángel Ramírez, que le ha dicho que él solo participó como intermediario. Pero es que vean lo que ha publicado hoy el Canarias 7. La Fiscalía pide para Ramírez 6 años de cárcel y multa de 2,89 millones por otro presunto fraude fiscal. La acusación también se dirige contra Alicia Pérez, Jacobo López, Antonio Redondo y los hermanos Jesús Miguel y Gladys Acosta por la gestión de Sinergias y Marsegur, la empresa que, como saben, la empresa que, como saben, bueno, ha utilizado también para... Marsegur, perdón, me corregían, es Marsegur la empresa que ha utilizado el propio Miguel Ángel Ramírez para, bueno, pues su negocio de la seguridad privada. Bueno, otro presunto fraude fiscal, no es la primera vez que se ve procesado por estas cuestiones, el propio Miguel Ángel Ramírez, que siempre está, insisto, en la picota con respecto a cómo declara, digamos, esos beneficios que obtiene con sus negocios. Óscar, ahora nada más y nada menos que se enfrenta a una pena, a la posible pena de 6 años de cárcel, ¿no? Han sido unos días, una semana dura, difícil, complicada para el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el señor Ramírez. Primero, como decías, David, ese antecedente que conocíamos la semana pasada, esa acusación sobre un presunto supuesto delito fiscal, en este caso con el otro caso Mascarilla, que saltaba además en medio de la trama de corrupción de Coldo y compañía. Y es verdad que en esa causa el propio Miguel Ángel Ramírez, en el anterior de la semana pasada, hablaba, mostraba, en este caso, pues defendía su inocencia, que va a tratar de defender su inocencia ante los juzgados, y que en este caso que había sido, insisto, caso Mascarilla, simple intermediador, y en este caso, pues otra causa también consecutiva, muy paralela a la otra, sobre otro presunto delito fiscal. Insisto, presuntos o supuestos, pero los delitos fiscales son muy duros, en este caso, sin duda, en derecho, o cuando se le juzga a un empresario o a una persona por un delito fiscal. Yo no he escuchado en las últimas horas ningún pronunciamiento. Habría que ver qué recorrido tiene o conocer la versión, insisto, sobre esta nueva causa pues que rodea la figura de Miguel Ángel Ramírez, empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, esta noticia que, insisto, ha contado en primicia Canarias 7 no ha tenido mucho recorrido en otros medios de comunicación. No olvidemos que Miguel Ángel Ramírez fue el protagonista de ese episodio de censura en un programa de la Radio Televisión Canaria
la semana pasada y que en cualquier caso no deja de ser una de las figuras más poderosas del empresariado canario y además con una gran proyección en el ámbito deportivo por ser el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero en cualquier caso también nosotros veremos cómo acaba. Hay que respetar la presunción de inocencia este caso, pero también insistimos, es muy importante que aquellos que ganan mucho dinero haciendo negocios lícitamente después lo declaren y paguen sus correspondientes impuestos, porque esos impuestos después van en beneficio de toda la sociedad. Lo que no puede ser es que haya grandes millonarios que después se dediquen a defraudar. No sé si es el caso, veremos. Solo tendrá que decir un tribunal que después se dediquen a defraudar a la hacienda pública. Bueno, toda nuestra condena, por supuesto, contra aquellas personas que actúen de esa manera y, en cualquier caso, muy pendientes de lo que ocurre con este nuevo procedimiento penal contra Miguel Ángel Ramírez, a quien la Fiscalía le pide 6 años de cárcel. Vamos ya con un repaso rápido a otras noticias de actualidad en esta última fase del programa, y es que, ojo, que la última sentencia que hemos conocido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está sirviendo para que, por ejemplo, en Canarias el sindicato STEC esté pidiendo la paralización de los procesos de estabilización por méritos en la educación. Recuerden, insisto, que ahora mismo, bueno, pues ahí se abre un nuevo escenario jurídico, hay bastante incertidumbre, que estaba este procedimiento ya en marcha. Bueno, pues el STEC está dando pasos y no es el único sindicato, probablemente hay otros que se vayan pronunciando en las próximas horas, Óscar, que está pidiendo a la Consejería de Educación suspender este procedimiento, ¿no? Sí, complicado en este caso, cuando además también hay que poner sobre la mesa que es importante la estabilización del personal, en este caso de la comunidad autónoma, concretamente en educación, porque los opositores, el personal que quiera optar una plaza en educación lleva mucho tiempo, lleva históricamente además también luchando frente a la Consejería de Educación, en este caso la Dirección General de Personal o Recursos Humanos. Personal creo que concretamente en este caso la que lleva el asunto. Y el hecho de que, bueno, ahora el STEC, este sindicato, pida que se paralice de manera cautelar este proceso de estabilización educativa, luego hay que tener muy en cuenta y hay que ver en qué acaba. Bueno, otro asunto que también nos ha llamado la atención y que tiene que ver, un asunto que hemos tratado aquí muchas veces, tiene que ver con la salud y con un problema que además se refleja en los datos con mayor insistencia de lo que suele ocurrir en otras comunidades. Canarias es una de las comunidades con más diabetes, pero también es una de las comunidades, y al final va todo muy relacionado, con más pobreza y también con más casos de obesidad. Bueno, vean este titular del periódico El Día, un trabajo de la compañera Verónica Pavés. Casi 6 de cada 10 canarios padecen exceso de peso y 2 de ellos obesidad. Se espera que estas cifras crezcan un 1% cada año hasta 2035. Las causas: el sedentarismo, la mala alimentación y la pobreza se relacionan con las altas tasas de obesidad y sobrepeso. Insisto, no es una casualidad que tengamos las tasas más altas de sobrepeso y también las tasas más altas de diabetes y las tasas más altas de pobreza. Al final, evidentemente, todo esto está relacionado, ¿no? Sí, además también son datos, si no me equivoco, históricos, además también punteros con respecto, en este caso, a otras comunidades autónomas, sino Canarias sigue liderando además también el número, insisto, si no me equivoco, de enfermos, de patologías, de personas, de canarios que sufren esta enfermedad, la obesidad, que es peligrosa, tiene unas consecuencias muy peligrosas, muy preocupantes, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Y luego son enfermedades de mucho riesgo. Y además, en este caso son enfermedades, además también incluso con listas de espera importantes, preocupantes también, ¿no? Creo que ante enfermedades como esta, insisto, de riesgo, no hay que escatimar en inversión, hay que mejorar y mucho en el sistema sanitario público en Canarias para tratar de abordar o de afrontar este tipo de enfermedades que además crean un desgaste importante, desespero mental, psicológico a las personas que lo sufren. La obesidad, por ejemplo, se me viene ya que estamos, otra, desde luego, que creo que tiene que estar un asunto de Estado. En este caso, la enfermedad mental, que durante mucho tiempo miraban para otro lado, y creo que en estos momentos una de las principales enfermedades que hay que abordar con inversión, como prioridad, no solamente en Canarias, sino en el Gobierno de España, en este caso en todo el Estado español. Bueno, lo cierto es que, insisto, también nos quedamos con esa relación que existe, ¿no? La pobreza tiene consecuencias, y no solo económicas, también en la salud de las personas, cuestiones como la mala alimentación, como lo generado por esa mala alimentación, como puede ser el sobrepeso, pero también, y muy importante que lo recordaba Óscar Martín, en la salud mental. Preocupación la que existe en Canarias y en concreto en la isla de Tenerife con la desaparición de un tinerfeño en el condado de York, en Reino Unido.
Hoy hemos conocido que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha pedido ayuda por carta al embajador de España en Reino Unido para encontrar a Seth Martin. José Pascual Marco Jiménez, el embajador de España en Reino Unido, ya ha recibido esta carta, esta misiva del alcalde de Santa Cruz. No se sabe el paradero de este tinerfeño afincado en el condado de Yorkshire. Fue visto por última vez el pasado 24 de febrero, cuando además hay testigos presenciales que aseguran que lo vieron bañándose en un río de esta localidad. Oscar. Sí, lo que pide el alcalde de Santa Cruz en esa carta, como representante de la ciudad, de los chicharreros, creo que hace bien el alcalde de la ciudad, porque entiendo además también que así se lo ha podido trasladar la familia, que está absolutamente desesperada, es pedirle al embajador del Reino Unido que dé un paso, que se active para tratar de remover aquellos instrumentos o mecanismos que pudiese estar al alcance de la embajada para tratar de localizar, en este caso, a este joven de la isla de Tenerife. Y además también el propio alcalde, señor Bermúdez, pide que por favor, en este caso, cualquier tipo de información de la que disponga, en este caso el embajador, se la traslade, insisto, como representante, como alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Creo que ha dado un buen paso en este caso, señor Bermúdez. Insisto, porque la familia así ha trascendido incluso en las redes sociales, está absolutamente desesperado, como no podría ser de otra manera, porque desconocen primero el paradero, es decir, qué ha podido ocurrir en torno a este joven de la isla de Tenerife. Yo aprovecho en este caso, para que, trasladarle también, como ha hecho el propio alcalde, al embajador, a los representantes del Reino Unido, que por favor den un paso hacia adelante, que representen también, insisto, a esta familia angustiada, desesperada de la isla de Tenerife, y que estoy convencido que Tenerife o toda la ciudad de Santa Cruz se solidariza, insisto, con el sufrimiento de esta familia muy cercana, amigos también de este joven, y que por tanto esperemos encontrar buenas noticias y positivas. Y le aprovecho para darle mucho ánimo a todo el entorno de este joven de la isla de Tenerife. Bueno, la verdad es que nosotros, por supuesto, nos sumamos a esas palabras de Óscar Martín, a esa iniciativa del Ayuntamiento. Cualquier ayuda es poca, insisto, para poder localizar a Seth Martin. Ojalá que sea más pronto que tarde. Y bueno, para despedirnos, un adiós anunciado, algo esperado, y es la salida de Enrique Arriaga, el que fuera vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Ha dejado ya todos sus cargos orgánicos en Ciudadanos. Bueno, vean el titular de Canarias ahora. El ex vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, dimite de sus cargos y abandona Ciudadanos. Lo adelantaba la agencia de noticias Europa Press, y lo cierto es que hay que decir una cosa en favor de Enrique Arriaga, y es que mientras el barco de Ciudadanos naufragaba hacia aguas por todos los lados y se hundía, mientras la mayoría de miembros de Ciudadanos, Albert Rivera el primero en su momento, se tiraban del barco, él se mantenía en el barco hasta que ya, evidentemente ya con la desaparición prácticamente total de Ciudadanos, ha decidido dar un paso a un lado ya oficialmente. Oscar. Lo contamos durante muchos años, hicimos una crónica, creo que además acertada en este caso, de cómo comenzó Ciudadanos en Canarias, la organización de Albert Rivera en Canarias. Principalmente se fraguó la isla de Tenerife, y luego estuvimos relatando toda la crónica de cómo se iba desmoronando Ciudadanos en Canarias. Recuerden que Ciudadanos en Canarias, primero en Tenerife, insisto, luego se fue expandiendo a las islas, comenzó de la mano de un empresario chicharrero, Juan Amigó, además también junto a varias personas de su entorno, algunos amigos y amigas del propio Juan Amigó, que lideraron el partido, ¿no? Además, en aquel momento también, pues una vez aprovecharon la ola de Albert Rivera en todo el país, empezaron a entrar con poder en algunas instituciones de Canarias, algunas veces en algunas instituciones en la oposición, y en otras veces, pues con áreas de gobierno, apoyando incluso algunas fuerzas políticas históricas, tradicionales en algunas instituciones. Poco a poco se fue desmoronando esta organización. Se fueron produciendo peleas internas, guerras intestinales sangrantes, que además las contamos aquí en Mírame Televisión, entre distintas ficciones, entre distintas familias dentro de Ciudadanos, de misiones al canto, desbandada de afiliados, de militantes. Insisto, poco a poco se fue desmoronando, y terminó en aquella época además también la era dentro de Ciudadanos de Juan Amigó. Uno de los que formaba parte de esa organización desde el principio casi era Enrique Arriaga, un desconocido en la política tinerfeña. Fue candidato de Ciudadanos al Cabildo Insular de Tenerife, logró gobernar, se convirtió en el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, consejero de carreteras, de movilidad, en aquel pacto con el Partido Socialista, con Pedro Martín como presidente. Luego, en este caso, es verdad que ya casi solo el propio Arriaga, más sufriendo muchas presiones dentro de... Hizo doblete, ¿no? Claro, sufriendo presiones dentro de muchas ficciones del partido en Canarias, porque estaban absolutamente divididos, y sufriendo además el desgaste a nivel nacional de Albert Rivera y toda la cúpula, ¿no? Al final, él se convirtió en coordinador
coordinador regional de Ciudadanos. Sí que es verdad, luego dio un paso a un lado. Y bueno, Isabel Bello, recuerdo que fue la candidata, era una mujer de su confianza porque formó parte de su equipo en el Cabildo de Tenerife, se convirtió en candidata de Ciudadanos porque no tenía Arriaga otra opción, tuvo que tirar quizás de alguien muy cercano, pese a que no era coordinador, candidata a Ciudadanos a la presidencia del gobierno. Asumió la señora Bello, que pertenecía a Arona, el poder de coordinar el partido en Canarias, de un paso al lado el propio Arriaga, y Arriaga, como no tenía candidato en Santa Cruz de Tenerife, hizo doblete. Como decía David, fue candidato de nuevo a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, casi solo él y 4 más, un grupo muy cercano a propio Arriaga. No existía casi ya nadie en Ciudadanos, y también tuvo que dar el paso y convertirse en candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife porque no tenía candidato. Al final se quedó solo, y desde luego es llamativo, hasta hace bien poco, hasta hace unos días, el propio Arriaga era casi, yo creo que el único, si no 2 o 3 más, que formaba parte de Ciudadanos, un Ciudadanos desaparecido en este país y en Canarias. ¿Qué quiere decir? Estos son quizás los antecedentes. Yo, desde luego, como decías, David, creo que le honra al propio Arriaga, le honra porque fue fiel, fue leal a su partido y estuvo hasta el último minuto. Cuando gran parte de Ciudadanos, cuando vieron que no había poder, se marcharon, creo que le honra al propio Arriaga porque fue leal con su partido. Bueno, veremos si resurge políticamente, nunca se sabe. Leal hasta el último minuto. El propio Enrique Arriaga, o al final, pues cae en el olvido como tantos políticos que se vincularon con un proyecto que al final se demostró, pues un fracaso, sobre todo hundido en sus propias contradicciones, ¿no? Que en Canarias se reflejaron y mucho en diferentes administraciones. Óscar, nos vamos. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente, el jueves volvemos. A ver si suerte, Óscar, y conseguimos amarrar esa intervención estamos trabajando en ello, de Chano Franquis, el portavoz parlamentario del PSOE. ¿verdad? Entre otras cosas porque creo que en aras de la transparencia es importante, y el PSOE presume de ser transparente. Yo estoy convencido que estará el jueves, eso espero, el propio Sebastián Franquis. Bueno, en eso estamos y eso parece. Así que no les vamos a asegurar nada, pero insisto, todo apunta a que este jueves podremos hablar con Chano Franquis y poder preguntarle sobre muchas cuestiones que hemos preguntado a otros portavoces parlamentarios sobre esa situación que se está viviendo en torno alrededor del caso Koldo y su ramificación en Canarias, que eso sí ya está, como les hemos contado hoy, en manos de la Fiscalía Europea. Nos despedimos, que pasen una feliz noche.